Hola Sinchi, hola Ana y también a las y los compañeros de Wambra, muchas gracias por la invitación. Fernando, queríamos contigo conversar una de las cosas que ustedes desde el Comité Permanente de Derechos Humanos es que han trabajado de cerca con familiares y víctimas de las masacres carcelarias y familiares de personas detenidas y presas en las cárceles. Lo que ocurrió hoy día, digamos, con estos aumentos de la violencia, tuvieron un antecedente previo que fue la situación de los motines en las cárceles y lo que ocurrió, digamos, con la fuga, porque aunque el Estado se niegue a decir, fue una fuga de un delincuente como Fito que estaba en manos del Estado, en manos de los policías y en manos de las cárceles controladas por el Estado y por la policía. Entonces, ¿cuál es esa situación? ¿Cómo tú lees este vínculo, digamos, entre la situación de las cárceles, de ser un espacio, digamos, donde se está promoviendo la violencia, hacia lo que ocurrió hoy día, que fue el traslado hacia las calles, hacia los medios de comunicación? Sí, muchas gracias de hecho por esos antecedentes, porque justamente es la lectura inicial que se debe hacer para poder evaluar los escenarios de inseguridad que ahora vivimos y inclusive para poder reflexionar a propósito de estas medidas insuficientes, populistas y que más bien pueden generar condiciones para que existan graves violaciones a derechos humanos. Detener a una persona que ya estaba detenida fue una operación imposible para el gobierno. Eso nos obliga a pensar de lo cuán importante es que los centros penitenciarios del Ecuador estén bajo el control del Estado y no bajo el control de bandas criminales a partir de dinámicas de corrupción. Y de hecho, desde el 2019, antes inclusive que ocurran las masacres carcelarias, advertimos que la crisis carcelaria y la violencia que viven las personas privadas de libertad se puede extrapolar a fuera de las prisiones, ¿no? Ujú. Ahora hemos escalado un nivel más de violencia y vemos que se propone la misma propuesta, la misma receta que no ha funcionado ni en Ecuador ni en América Latina. Mm. Una receta que además, después de lo analizado con Ramiro y con David, estaría agravando muchísimo más el problema justo en este cambio de estatus del cual hablaban de estos grupos, ¿no? Y de cómo se estaría entendiendo el conflicto desde este derecho internacional. Ahí preguntarte, Fernando, ustedes que han estado haciendo este seguimiento y que han estado en territorios donde se ha focalizado de alguna manera los conflictos en Esmeraldas, en Guayaquil, ¿no es cierto? Quisiera preguntarte un poco cuáles han sido las repercusiones que ha tenido estos estados de excepción permanentes, esta escalada de violencia también auspiciada por el Estado y que ahora pudiera agravarse más. ¿Qué es lo que ustedes han podido identificar? Sí, primero reconocer que la situación de inseguridad que vive el país, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, los coches bombas, representan también escenarios donde los derechos humanos están en un inminente peligro y riesgo, pero que esa situación Ujú. de inseguridad se despliega resultado de la serie de omisiones y insuficiencias en materia de política de seguridad por parte de los últimos gobiernos. Y el resultado de estas medidas ineficientes, que como mencioné, no combaten la criminalidad ni a corto, ni a mediano, ni largo plazo, también proponen escenarios de violación de derechos humanos. Por ejemplo, el tema de la militarización tiene un discurso interiorizado de racismo, porque solamente envió fuerzas armadas a determinadas zonas, a zonas que están empobrecidas y racializadas, y que en términos políticos solamente están 5 días y luego se retiran. Al principio la ciudadanía exigía la militarización, pero esa misma ciudadanía cuando venían los militares a hacer desastres, a destrozar tu vivienda, a romper tu casa, a llevarte detenido y luego de que no tenían pruebas te liberaban, sabían que era una medida insuficiente y que el Estado no iba a ofrecer respuestas en materia de seguridad. Ujú. Además, también estamos presenciando alertas de falsos positivos, personas que no tienen nada que ver con bandas criminales son envueltas en procesos muy graves, como sicariatos, como asesinatos o como terrorismo. Por supuesto que los detalles son muy complicados de poder detallar, pero es una alerta que estamos mencionando y que va a venir en el 2024.
Como organización, a finales de mes vamos a sacar una publicación a propósito de seguridad y derechos humanos a partir de experiencias que se han vivido en Guayaquil, para que se pueda entender que una medida punitiva bajo la lógica de la lucha contra las drogas primero no ofrece respuestas de seguridad inmediatas, Mm. pero que además lo que sí ofrece son graves violaciones a derechos humanos, y eso es lo que aún, inclusive con la declaratoria del conflicto armado interno, estamos viviendo. Ujú. Fernando, entonces una de las cosas, digamos, tú hablabas de este traslado de la situación de lo de las cárceles, pero hay ahí responsabilidades, ¿no? Digamos, porque hay reos detenidos, digamos, guardias de seguridad, digamos, guías penitenciarios retenidos, secuestrados. Incluso se anunció que hubo el asesinato de varios de los guías penitenciarios, algo que todavía el SNAI no lo ha confirmado, porque también hay ahí una ausencia de información real de lo que está pasando. Hay una situación, digamos, de toma de las cárceles que no solo afecta a las personas dentro de las cárceles que están siendo detenidas y que están, digamos, incluso siendo encarceladas por otros delitos que no tienen que ver ni siquiera por la delincuencia. O sea, en las masacres murieron personas que tenían incluso, no tenían sentencias, o sea, eran personas que estaban ahí en la cárcel incluso por otros delitos, ¿no? Y fueron afectados, pero también están siendo afectados, digamos, el personal que debería resguardar las cárceles y dar seguridad, ¿no? Y ahí hay una situación, digamos, que ya se fue de las manos al Estado, ¿no? Que pareciera que se le fue de las manos. Entonces, desde el trabajo que ustedes han hecho profundo, conociendo la situación de las personas de las cárceles y la situación de las cárceles que están sobrepobladas, ¿cuáles son las razones y cuáles son las medidas que se requieren para dar una respuesta, para hacer un control, digamos, eficiente de lo que está ocurriendo en las cárceles? En efecto, y para ello también es importante recordar que lo que estamos viviendo ahora también lo vivimos en mínima escala en noviembre del año pasado, donde hubieron coches bombas en ciertos sectores de Guayaquil para evitar el traslado de un grupo de personas privadas de libertad. Y frente a eso, por supuesto, hay medidas inmediatas y hay medidas mediatas. Y ahí también hay una crítica al discurso y a las excusas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional sobre que no tienen competencias legales ni mecanismos ordinarios para poder enfrentar la criminalidad o garantizar el control dentro de los centros penitenciarios. Tienen competencias legales y tienen mecanismos ordinarios para poder garantizar inmediatamente el control en centros de privación de libertad, pero de manera inmediata. O sea, no puedes tú militarizar una prisión. No puedes hacer que la Policía Nacional funja como guías penitenciarios. Pero en contextos de enfrentamientos puedes aplicar la ley, lo que se establece la ley del uso legítimo de la fuerza, que fue aprobada por la Asamblea Nacional y que inclusive anteriormente también tenías otro tipo de leyes. Entonces es falso que tienes mecanismos legales para actuar de manera inmediata. Pero luego de esa inmediatez también hay una serie de decisiones, y frente a eso nosotros nos sujetamos a lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual señaló de que hay que tener una institucionalización de la gestión del sistema penitenciario. Tenemos a un Servicio Nacional de Atención Integral de Adultos y Menores Infractores, que está centralizado en materia de decisiones y de gestión en Quito, y que de ahí el resto de los centros penitenciarios tienen un par de funcionarios que son tramitadores. Como una institución de ese calibre, que inclusive ha estado sometida a muchas críticas en materias de corrupción, puede gestionar centros penitenciarios que actualmente están en crisis, ¿no? Y la primera decisión, institucionalizar quien se encargue de gestionar los centros penitenciarios. Hay que eliminar el SNAI y trasladar esa competencia o a un ministerio ya constituido o a un nuevo ministerio. Frente a eso no hay lío, pero tú tienes que descentralizar esas competencias para que pueda funcionar todo lo que tú quieres implementar. Que los decretos de estados de excepción, que la militarización, que el uso legítimo de la fuerza, entre otras, son medidas inmediatas que puedes tomar en contextos ordinarios inclusive, pero luego de eso tienes que hacer algo más, porque de aquí, en una semana, va a calmarse todo, seguramente van a haber escenarios de graves violaciones a derechos humanos,
pero la situación va a seguir igual. Mm, Las ujú, bandas criminales van a seguir controlando los centros penitenciarios con complicidad de funcionarios públicos. Y ujú, por supuesto, y en buena hora lo dices, Ana, para nosotros, no solamente las personas privadas de libertad están en riesgo, también ciertos funcionarios públicos, y no me refiero a solo los guías penitenciarios que lamentablemente ahora están secuestrados, sino también, por ejemplo, a los médicos o médicas que ingresan a los centros de privación de libertad a hacer su trabajo. Han mm. sido sujetos de amenazas, sujetos de agresiones, sujetos de lesiones. Esas denuncias, por supuesto, no son públicas porque implicaría como una situación compleja para su Para estabilidad la persona. laboral. Ujú, Pero eso pasa. También está en riesgo las familias de las personas privadas de libertad y la ciudadanía en general. mm, Hemos tenido casos de extorsiones que vienen directamente de la penitenciaría a Manabí, de la penitenciaría a alguna provincia de la Amazonía. mm, Entonces, esa falta de control deriva también una crisis de inseguridad que nos afecta a todos y a todas, ujú. no solamente a las personas privadas de libertad. Muchas. Queremos agradecerte, Fernando, por haber compartido con nosotras. Queremos también disculparnos por el retraso, pero viste que estamos como abriendo Emergentes. en esta emergencia también de poder hablar desde otros enfoques de este problema, ¿no? Darle otras miradas, otras lecturas que nos parecen pertinentes frente a esta escalada del fascismo, de la violencia, de este sentido de guerra que nos están queriendo colocar, y pues nos parece urgente poder hablar de eso. Gracias, Fernando. Entendemos que estás fuera del país, pero no queríamos dejar de conversar contigo, que estás ahí poniendo el cuerpo donde las papas quemas, como se dice, ¿no? Entonces, gracias, Fernando, por habernos acompañado. Vamos a seguir por aquí y esperamos tus comentarios y que nos puedas seguir aportando. Si quieres decir algo para finalizar. Sí, agradecerte, Sinchi y Ana, por la invitación, siempre prestos a ayudar en lo que sea posible. Estar pendientes que la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos va a lanzar un comunicado a propósito de la situación Ujú, actual en el Ecuador. Siempre mantener las esperanzas y que como organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en general estamos en permanente articulación para monitorear lo que está pasando y que nunca perdamos esa esperanza de que la situación va a cambiar. Un ujú. saludo a todos y un fuerte abrazo.